hablando de una forma determinada de saber o de conocimiento que supuestamente nos tiene que iluminar para superar la crisis. Y el análisis de la crisis civilizatoria básicamente parte no solamente de un aspecto de geopolítica del conocimiento que tú mencionaste al inicio, donde el saber producido en el norte se valora mucho más y es mucho más visible que saberes producidos en el sur, sino también, o sea, desde una dimensión más de qué tipo de saber está validado y cuáles otros saberes son invalidados, ¿ya? Y son saberes subalternos, por ejemplo, basados en la experiencia, que generalmente no se reconoce, ¿ya? Porque no, o sea, en toda esta reingeniería de la universidad y la educación superior en el neoliberalismo, eso se hace todavía más fuerte, ¿no? O sea, con el monopolio de los journals y eso, ya no tienes otras formas de decir, siquiera desde la academia, ¿no? Pero mucho menos desde las comunidades y desde los movimientos sociales y desde, imagínate, alguna comunidad en Nigeria, ¿no? Entonces nosotros no solamente queremos transgredir un poco eso, sino pensamos que si la crisis es multidimensional, es decir, tiene un poco todas esas aristas que hemos visto en las dos mesas de la mañana, de el cambio climático, la destrucción ambiental, el patriarcado, las relaciones coloniales, el racismo y obviamente la dominación capitalista, tenemos que también aprender a mirar las cosas, a analizar los procesos sociales desde una mirada multidimensional. Pues lo primero que hemos hecho para el libro es construir un marco analítico común, ¿ya? Con diferentes parámetros que incluye todas esas miradas y decir, nuestros casos los vamos a analizar desde ahí, ¿ya? Y eso es por lo cual esperamos justamente poder conectar con otras luchas y otros procesos y que este libro se termine transformando en herramienta, digamos, ¿no? Y luego, o sea, efectivamente uno de los aspectos de este marco analítico es qué papel tienen las izquierdas políticas en los diferentes procesos de lucha de los diferentes países, continentes, contextos, y, o sea, con una mirada abierta, es decir, han tenido un papel positivo, han tenido un papel obstaculizante, o colonizador tal vez, o algo, han empoderado los procesos, y qué tipo de izquierdas eran, y también, o sea, y entonces esto fue uno de los puntos centrales del debate del año pasado que hemos tenido en el grupo, y hemos llegado a varias conclusiones que puedo esbozar aquí en 3 pinceladas. La una es que es importante que las izquierdas políticas reconozcan que hay importantes movimientos anticapitalistas que no se reconocen de izquierda y que vienen de otras tradiciones, y que no verlos es totalmente antiestratégico, ¿no? Eso primero. Después, que las izquierdas políticas tienen que reconocer que en su legado del siglo XIX y XX hay una fuerte carga de eurocentrismo y una carga de marcos analíticos que pretendieron ser universales y que establecieron relaciones problemáticas con continentes como América Latina, por ejemplo, ¿no? O sea, donde la Internacional Socialista definía que es una lucha revolucionaria y que no, y muchas luchas muy poderosas quedaban fuera del cuadro, ¿ya? Y entonces ahí creo que hay una cuestión muy importante de autocrítica en términos de empezar a aprender, ¿ya? De la propia historia y del propio camino andado, y que también justamente, no, o sea, la cuestión de la narrativa transformadora universal que planteaba el socialismo como horizonte, pues ya no funciona en el mundo que tenemos hoy, ¿no? No solamente por la caída del muro de Berlín, sino también por cómo está configurado el mundo. O sea, las alianzas que tenemos que hacer hoy son otras a nivel internacional. Creo que hasta aquí suficiente. La otra cuestión que aparece muy claramente en este libro es la del Estado, la perentoria pregunta del Estado. ¿Qué hacemos con el Estado? O sea, esto le pasa a todos los movimientos que en general y en concreto en el libro todos se preguntan en algún momento sobre el Estado.
Y eso conecta con la pregunta, ¿no? La cuestión que lanzabas ahora, y es esta crítica al planteamiento de la izquierda desde 1848 con el Manifiesto Comunista. Prácticamente, esto lo plantean también en el caso del análisis del proceso bolivariano, de una crítica, digamos, al modelo, digamos, del cambio a través del partido y a través del Estado. La pregunta que aparece, que sobrevuela todo el libro, es de alguna manera si el Estado tiene que ser agente de cambio, si el Estado puede ser agente o sujeto de cambio. De entrada, todos los casos, precisamente porque están planteados desde el sur global, la mayoría plantean que el Estado ha sido una herramienta central en el proyecto colonial, en el proyecto capitalista, en el proyecto de dominación patriarcal. Entonces, claro, cuando te enfrentas a un Estado, además, o sea, es precisamente en el sur donde se ve el Estado, la mano derecha del Estado en toda su extensión y su realidad, digamos, más violenta. O sea, y esto se ve, por ejemplo, en el caso de Nigeria. En el caso de Venezuela se plantea que la toma del Estado al final termina suponiendo un estrangulamiento de las experiencias de movimiento que emergían desde abajo. Es decir, que el Estado bolivariano socialista termina tomando una forma autoritaria. Entonces la pregunta en algunos casos que aparece y sobrevuela el libro, si se puede aspirar a un Estado comunal. La pregunta del Estado comunal, un Estado descentralizado. Cuando te planteas eso, seguramente lo haces porque partes de la hipótesis de que no hay alternativa, que el Estado está en todas partes. El Estado es una fuente de redistribuir recursos, tanto materiales como simbólicos, que genera realidad. No es una institución, no es la institución Estado, no es el Estado social o el Estado policial, el Estado es mucho más que eso. Entonces, ¿qué haces ante esa realidad? Entonces también hay una hipótesis que también parece sobrevolar el libro, yo te voy lanzando y luego tú si quieres lo respondes. No es una cuestión de sí o no, pero la otra hipótesis que parece lanzarse es la posibilidad, digamos, de la teleminista de un poder dual. Es decir, tienes que poder construir espacios de democracia real, de base, de movimiento, pero al mismo tiempo te tienes que plantear que esos espacios de movimiento tarde o temprano se van a encontrar con unas estructuras de Estado y por lo tanto de alguna manera vas a tener que plantearte la lucha por esos espacios, digamos, de poder del Estado. Entonces, ¿cómo hacer ambas cosas al mismo tiempo sin que las lógicas, digamos, del poder estatal acaben engullendo al movimiento? Y si eso es posible, ¿no? Entonces hay algunas experiencias que en realidad no se lo llegan a plantear, que digamos que están, por ejemplo, y si queréis luego las investigadoras activistas podéis entrar al ruedo, la de Nabón, por ejemplo, o la de India, plantean que, por ejemplo, los proyectos de minería son una amenaza latente y fuerte, pero de alguna manera mi impresión leyendo los casos es que aún no se han encontrado con el nivel de conflictividad que, por ejemplo, nos hemos encontrado en Nigeria. En Nigeria era una confrontación directa con un capital extractivo que va por todas y además a través de un Estado neocolonial que va a utilizar la violencia. Y en Nabón y en India, no sé si por la localización, etcétera, aún no te has encontrado con ese capital, digamos, ese conflicto abierto con el capital. Pero tarde o temprano lo que parece latente ahí es que va a haber ese conflicto porque los procesos de minería avanzan en esas regiones también. Y si quieres lo dejaría ahí. Sí, tu pregunta o el tema que planteas es un poco complejo para mí porque hay como cosas que discutimos el año pasado. Esta discusión fue una de las más controversiales también en el grupo, o sea, de las más que nos quedan como tareas seguidas, ¿no? Y también cosas que yo pienso. Entonces voy a hacer una suerte de mezcla y espero que después los compañeros y las compañeras puedan complementar. Pero efectivamente, o sea, yo creo que también hablando desde América Latina y en el momento histórico que estamos hoy, pues, o sea, después de un ciclo progresista que ha levantado muchísimas esperanzas en todo el mundo, porque además era casi todo un continente y había ahí un espacio geopolítico transformador,
combinando esto con ciertas experiencias europeas que ya son más antiguas,